Buen día, somos el equipo número 6 y nos corresponde el tema Teoría Cognitiva. Los integrantes del equipo son los profesores Felipe Antonio Hernández, María del Carmen Cruz Islas, Valente Martínez López, María Carolina Muñiz Torres, Araceli Ortega García, su servidor Jesús Santanero Alatoma y Karina Vázquez Meneses. Teoría cognitiva. ¿Qué es la teoría cognitiva? Se entiende por cognición como el acto de conocer. Es el conjunto de procesos a través de los cuales el ingreso sensorial, el que entra a través de los sentidos, es transformado, reducido, elaborado, almacenado, recordado o utilizado. La teoría cognitiva enfatiza la adquisición de conocimientos y estructuras mentales internas. Se dedica a la conceptualización de los procesos del estudiante y se ocupa de cómo la información es recibida, organizada y almacenada. El desarrollo de la teoría cognitiva se produce entre 1950 y 1960. Su influencia es mucho más significativa en los años 70. Dos de sus aportaciones más relevantes son el rechazo de la introspección como método de investigación y la existencia de estados mentales internos, como son las creencias, deseos, motivaciones, que habían negado las corrientes conductistas. Uno de los principales representantes es Jean Piaget. Jean Piaget es psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo que crea la teoría del desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo es una reorganización progresiva de los procesos mentales como resultado de la maduración biológica y la experiencia ambiental. Determina que la cognición humana está formada por una red de estructuras mentales llamados esquemas. Describe las acciones mentales y físicas involucrando la comprensión y el conocimiento. Si se crea un nuevo esquema, se produce un nuevo conocimiento. La adaptación activa es la capacidad que tenemos de ajustar nuestras estructuras mentales a la exigencia del ambiente y se dan dos procesos. El primero, la asimilación, que es el proceso por el cual interpretamos el mundo externo en base a nuestros esquemas actuales. Y la acomodación es cambiar un esquema existente y crear uno nuevo para lidiar con un nuevo objeto o situación. En el esquema se ve a un niño cuya única experiencia es un perro pequeño y peludo. Si el niño observa un perro grande, tiene que modificar su esquema, es decir, se da un nuevo conocimiento. A partir de aquí hay un equilibrio mental. Jean Piaget definió 4 etapas del desarrollo cognitivo de los niños, centradas en el desarrollo del pensamiento. La primera etapa es la sensoriomotora de los 0 a 2 años. Aquí se da un aprendizaje activo, es decir, utiliza los sentidos y actitudes motoras. Así aprende. También se da el egocentrismo, donde no reconoce entre su propia perspectiva y la de otros. También hay reacciones circulares, es decir, que reproduce una y otra vez un acontecimiento, puede tirar una pelota y la vuelve a recoger varias veces, y obviamente el mayor logro que se da en esta etapa es comprobar la existencia de un objeto sin estarlo. La etapa preoperacional se da cuando aparece el lenguaje. El lenguaje es la interrelación entre los objetos y las palabras. Lo más importante de aquí es el juego. El juego simbólico es cuando los niños pretenden ser personas que no son. Así, el animismo es cuando a los juguetes les dan vida. La etapa de las operaciones concretas se da de los 7 a los 11 años. Marca el inicio del pensamiento lógico operacional. Relaciona los objetos con las operaciones fundamentales, mejora su desarrollo social y surgen habilidades cognitivas como son la conservación, la seriación, la clasificación jerárquica. Etapa de las operaciones formales, esta se da a partir de los 11 años en la adolescencia. Surge el razonamiento hipotético deductivo, es decir, parte de los casos particulares a conclusiones generales. Los niños en esta etapa pueden resolver problemas más abstractos, entienden abstracciones simbólicas, por eso entienden el álgebra. Pueden hacer crítica literaria. Otro representante de esta teoría es Vygotsky. Él enfatiza la interacción entre las personas en desarrollo y la cultura, y nos habla de una ley, la ley de la doble formación de los procesos superiores, la cual maneja dos conceptos.
la interpsicología, procesos cognitivos con ayuda, y la intrapsicología, procesos cognitivos sin ayuda. Nos habla también de la zona de desarrollo próximo, que nos dice es la distancia entre el desarrollo real y el desarrollo potencial que tiene el alumno para resolver los problemas. Esta teoría es una de las bases del constructivismo. El lenguaje es el instrumento de mediación que juega un papel decisivo. Destaca la importancia del juego en el aprendizaje y la interacción de sus compañeros como una forma efectiva de desarrollar habilidades y estrategias. Otro representante es Jerónimo Brunner. Él nos habla de que el alumno adquiere los conocimientos por sí mismo, o sea, el aprendizaje por descubrimiento, aprender a aprender. Nos habla de un currículo espiral que va desde los conocimientos más simples hasta los conocimientos más complejos, pero de manera gradual. Sobre el desarrollo cognitivo de los niños, esta teoría propone 3 modos de representación. Representación activa, esto es, a través de movimientos, basada en acción, que va de 0 a 1 año. La representación icónica, basada en imágenes, que va de 1 a 6 años. Y la representación simbólica, basada en el lenguaje, de 6 años en adelante. Igual nos menciona que el lenguaje puede codificar estímulos y liberar al individuo de las limitaciones para proporcionar una cognición más compleja pero flexible. El conocimiento cognitivo implica una interacción entre las capacidades humanas básicas y las tecnológicas, inventadas culturalmente, que sirven como amplificadoras de esta capacidad. El propósito de la educación, nos dice, no es impartir conocimiento, sino facilitar el pensamiento del niño y sus habilidades de resolución de problemas, y luego pueda transferirlos a una variedad de situaciones, según el contexto en el cual se desenvuelva. Otro de los teóricos es David Paul Ausubel, quien menciona que el conocimiento es un tanto flexible y por lo tanto es capaz de evolucionar basado en nuevos hallazgos de ideas e informaciones, a partir de conceptos que resulten relevantes, adecuados e inclusivos, claros y disponibles, y de esta forma poderse insertar en la estructura cognitiva del individuo. A partir de ello se genera un anclaje de nuevas ideas y conceptos, es decir, nuevas informaciones, alcanzando así el aprendizaje significativo, que es básicamente como él llamó a su teoría. Él menciona que el aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura de conocimiento del individuo, y para ello se requiere de 3 elementos. Primero, de la motivación que deberá de poseer el aprendiz o el alumno, es decir, los deseos de aprender significativamente. Luego, debe de contar con conocimientos previos que va a relacionar, ¿sí?, las ideas previas con conocimientos nuevos. Y al final va a poder construir significados, los cuales deben ser claros y precisos. Las ventajas de esta teoría es que facilita la adquisición de nuevos conocimientos, retención duradera de la información, se da un aprendizaje activo y la enseñanza es personal. Siguiendo con los teóricos, tenemos también a Albert Bandura, quien denominó a su teoría como teoría cognitiva social. En esta teoría establece que la conducta humana es en su mayoría aprendida y no innata, y que gran parte del aprendizaje es asociativo y simbólico. Menciona también que los factores internos y externos del individuo son igual de importantes para poder alcanzar un aprendizaje. Los elementos que conforman a esta teoría son 3. Primero, los acontecimientos ambientales, los cuales son los recursos, las consecuencias de las acciones y las condiciones físicas. Luego tenemos los factores personales, los cuales son las creencias, las expectativas, las actitudes y los conocimientos. Y por último, las conductas, las cuales son las acciones individuales, elecciones y declaraciones verbales. Menciona también que existen 2 tipos de aprendizaje. Tenemos por un lado el aprendizaje activo, el cual es el que obtenemos a partir de lo que hacemos. Y el segundo es el aprendizaje vicario, es decir, lo que aprendemos a partir de la observación de lo que los demás hacen. Y este segundo está conformado por 4 elementos. Primero, la atención. Luego, la retención de la información. Posteriormente, la motivación para retirar la conducta. Y finalmente,
poder generar nuevas conductas. Existen algunos factores que propician el desarrollo de este tipo de aprendizaje, los cuales son estado del desarrollo, el prestigio y competencia del modelo, las consecuencias vicarias, las expectativas de los resultados, el establecimiento de metas y la autoeficiencia. Por otro lado, se pueden obtener algunos resultados, los cuales podrían ser: enseñar nuevas conductas y actitudes, promover la conducta actual, es decir, la previamente aprendida, modificar inhibiciones, las cuales pueden ser fortalecidas o debilitadas, y dirigir la atención. Como cualquier otra teoría, tiene ventajas y desventajas, las cuales son: aquí, la personalidad e individualidad de los otros puede influir de manera positiva o negativa en lo que esté aprendiendo el individuo. La escala valorativa es un elemento sumamente determinante para alcanzar un aprendizaje. Y finalmente, los modelos en el hogar son variables externas de gran relevancia. Ideas y características principales. Características principales hace énfasis en la participación activa del aprendizaje del estudiante en el proceso de aprendizaje. El docente es mediador. La teoría cognitiva se centra en la inteligencia, la percepción, el pensamiento, la memoria, la transferencia, el procesamiento de la información y estrategias para el aprendizaje. El proceso dinámico, activo e interno, un cambio que ocurre con lo adquirido previamente y lo nuevo. El desarrollo de tecnología es otro pilar de apoyo cognitivo. Ideas principales. El aprendizaje se produce a partir de la experiencia. Los contenidos y métodos son medios para desarrollar capacidades y valores. Dos cuestiones centrales son el aprendizaje significativo y desarrollo de habilidades estratégico, generales y específicos del aprendizaje. Contribuye el conocimiento de algunas capacidades esenciales para el proceso de enseñanza y aprendizaje, como la atención, percepción, memoria, lenguaje, pensamiento y el razonamiento. Considera que cada persona organiza, evalúa e interpreta la información de forma distinta a través de estructuras o esquemas mentales, dependiendo de su interacción con la realidad. La enseñanza se centra en el desarrollo de estrategias de aprendizaje orientadas a los objetivos cognitivos y afectivos. La motivación se espera sea intrínseca, orientada a lo cognitivo. El rol del maestro. Facilita el aprendizaje. Un buen docente se convierte en un facilitador del aprendizaje porque ve una oportunidad para que el alumno desarrolle su capacidad y formación. Otro punto importante, soluciona conflictos. El término conflicto cognitivo de Jean Piaget lo utiliza para referirse al cambio conceptual o a reconceptualización que genera en los estudiantes una situación contradictoria entre lo que ellos saben, que es el conocimiento previos, y los nuevos conocimientos, provocando un desequilibrio cognitivo. El rol del maestro también es el puente entre el alumno y el conocimiento. El docente promueve la reflexión y el desarrollo de aptitudes, parte de la idea de que los alumnos aprendan a aprender. Para ello diseñan estrategias y nuevos conocimientos. Se deben apropiar de los proyectos y evaluar las competencias, que quiere decir que el maestro ayuda al estudiante a ser el protagonista de su propio aprendizaje. Y en cuanto al rol del alumno, sabemos que ellas son personas activas. El alumno es considerado como una persona totalmente activa, capaz de resolver problemas, proyectos, situaciones reales a través del procedimiento de la información por esquemas, planes o estrategias. Asimismo, es actor de su propio aprendizaje. El alumno es modificable en lo cognitivo, en lo afectivo, no es un receptor pasivo y aprende lo que se le enseña. Es más, el estudiante es actor de su propio conocimiento. Las estrategias de aprendizaje que se propone son los organizadores previos, que sirven como facilitadores del aprendizaje, ya que son puentes cognitivos entre los nuevos conocimientos y los ya existentes en la estructura cognitiva del aprendiz. Se sugiere comenzar cada lección con organizadores previos,
Existen dos clases de organizadores previos, que son los expositivos y los comparativos. Vamos a ver que los expositivos se utilizan cuando el material no es nada familiar. Se formula en términos de lo que el aprendiz ya sabe en otras áreas del conocimiento. Debe ser usado para suplir la falta de conceptos, ideas o proposiciones relevantes para el aprendizaje de ese material y servir de punto de anclaje inicial. Un ejemplo son las categorías taxonómicas. La taxonomía es la ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos. En este caso, la clasificación de Homo sapiens, o sea, el hombre. El alumno solamente conoce al reino animal y de alguna manera él a través de este tipo de estrategia va a aprender la nueva información. El comparativo se utiliza cuando el material es relativamente familiar y sirve para integrar la nueva información. Los conceptos, las ideas o proposiciones básicamente análogos ya existentes en la estructura cognitiva del aprendiz. Por ejemplo, los estados de la materia, donde el alumno ya sabe que el sólido es un cubo de hielo, el líquido es una gota de agua, el gaseoso, pues aquí vemos las nubes. Y pues es muy importante esta estrategia. Ventajas y desventajas. Ventajas, vemos que los alumnos aprenden a hacer tareas repetitivas, por lo que adquieren hábitos. Las desventajas es que se visualizan elementos en una sola dirección, lo que no contempla las múltiples inteligencias. Otra ventaja es la integración del conocimiento a través de los sentidos, y la desventaja será que se visualiza en una sola perspectiva. También como ventaja permite que cada persona procese la información a su manera, y una desventaja es que se puede confundir la verdadera intención del conocimiento. Las principales aportaciones son el empleo de organizadores previos de la información y la diversidad de métodos de colaboración. El equipo número 6 agradece su atención y nos vemos próximamente. Gracias.